que Milei en campaña decía que quería dinamitar ¿Cómo estás? el Banco Central. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Martín, gracias por venir. Placer. La primera pregunta suele ser general. ¿Cómo observas, no sabemos el anuncio concreto, estos primeros movimientos del gobierno que no asumió en materia económica? Por ejemplo, los nombramientos. Entonces, por ejemplo, Luis Toto Caputo, ministro de Economía. Comienza una nueva era en la Argentina. Siento que hay tanto vientos externos como internos que nos dan el comienzo de una nueva etapa. Y me has escuchado, Diego, en nuestras charlas, que mi visión es que Argentina necesita un programa económico muy abarcativo que ataque el ordenamiento económico y el crecimiento y el desarrollo, un equipo solvente que lo implemente y leyes que lo respalden. Entonces, por ahora estamos viendo buenas individualidades. Conozco a Luis desde hace más de 30 años, muy sólido profesional, excelente trayectoria. Lo que quizás es muy importante es ver cómo funciona todo el equipo, porque el programa económico y social tiene que estar abordando los problemas del gasto público, de la recaudación, del Banco Central, pero también los problemas del crecimiento económico. Cómo Argentina se plantea un horizonte 2024, 2034, cómo se plantea los próximos 10 años, dónde están las inversiones, qué incentivos tenemos que dar, cómo miramos al mundo. Para mí es muy importante el trabajo entre economía y relaciones internacionales para tener una Cancillería que esté generando acuerdos internacionales de protección de inversiones, por ejemplo, con países que sean complementarios al nuestro. Un tema central en el mundo que se discute poco en la Argentina, Diego, es la transición energética. Vamos en el mundo a usar energías renovables. Bueno, Argentina tiene litio y tiene cobre. ¿Cómo nos insertamos en aquellos países que lo están necesitando? Bueno, necesitamos acuerdos de protección de inversiones, para eso necesitamos un equipo que trabaje muy en coordinación y con leyes que lo respalden. No hay plata, es una de las palabras. Vamos a una estanflación, es otra de las frases de Milei. Diana Mondino dijo frente a industriales: este verano tengan grupo electrógeno preparado. ¿Cómo se llama la obra? Ajustense los cinturones. ¿Es así? ¿Va a haber un periodo donde va a ser inevitablemente más duro para todos? Bueno, ¿Debe ser así? Hay que plantear... Bueno, aquí hay un desafío conceptual, que a mí me gusta desafiar, ser disruptivo en esto. La mayoría de los economistas o hacedores de políticas públicas te dice, Diego, primero estabilicemos y después crezcamos. Yo lo que digo es, el desafío es hacer un programa sincrónico, en donde estemos planteando el ordenamiento del sector público, y esto significa, por ejemplo, una ley o dentro de esta ley. Yo mañana estoy publicando ideas concretas porque creo que cada argentino de bien tiene que aportar a este momento que puede ser un momento bisagra donde empieza una nueva era. Bueno, cuando hablamos de ordenamiento de gasto público, lo que tenemos que decir es, utilicemos un concepto que es presupuesto base cero. Esto significa no mirar el presupuesto histórico, no decir, mirá, porque el año pasado gasté tanto en personal, ahora voy a gastar esto más inflación, sino analizar cada uno de los incisos del presupuesto y decir, hagamos como si empezáramos desde cero. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esta función? ¿Cuál va a ser el gasto? Esto es un ordenamiento de la administración pública. Ampliar la base de tributación. Argentina, algo hablaron, necesita simplificar impuestos, pero no podemos tener 50% de los argentinos que están en la informalidad. Trabajar sobre la eliminación de todas las restricciones a las exportaciones. Trabajar sobre el sector energía, por ejemplo, que es el primero, junto con el agro, que nos va a generar dólares. Bueno, esto hay que hacerlo de movida, y pensar un país a los próximos 10 años, no solo a los próximos 6 meses. ¿Este plan de Milei es para ordenar el Estado y a la vez y en paralelo crecer? ¿O vos entendés que primero se reacomoda en un periodo que puede ser duro y después viene el crecimiento? Bueno, esto, como dijeron en el debate anterior, lo vamos a ver el lunes. La oportunidad está. Hoy está el comienzo de una nueva era en la Argentina, un mundo que tiene tendencias. Cuando uno observo el mundo y las tendencias internacionales, digo, aquí hay que traer
esas tendencias del mundo a la Argentina. Transición energética, seguridad energética para construir los gasoductos que Argentina nos va a permitir exportar y no solo equilibrar la balanza energética como la tenemos ahora, sino pasar a exportar 10.000 millones de dólares en 2025, aquí nomás. Para eso se necesita un acuerdo con Brasil para poder hacer la reversión del ducto que hoy viene desde Bolivia hasta Córdoba y que va también desde Bolivia hasta San Pablo. Ese ducto se queda sin gas natural licuado. Bolivia se queda sin gas natural para exportar. Bueno, eso hay que negociarlo y eso hay que empezarlo desde el día 1 para que se hagan las inversiones y para que Argentina pueda tener los dólares que necesita para equilibrar la variable principal. Si querés, vamos bien a la coyuntura. El gobierno tiene que equilibrar el valor del tipo de cambio en el muy corto plazo para poder equilibrar la tasa de inflación. Bueno, muy bien. Por eso, pasemos a los platos calientes. El dólar. Se habló de, Guillermo Franco dejó caer una cifra que era 650, después se habló de otras cifras, hoy daba vueltas una cifra alrededor de 500, de operaciones que se hacían por anticipado ese valor. ¿Cuánto crees vos? No te pido un número súper finito, pero una franja en donde vos creés que se podría estabilizar si se unifica el tipo de cambio. Permitime sugerirte un cambio de tendencia. No pensés, Diego, y vos que digamos, sos un muy buen psicoanalista, mirás el todo. Vos cuando atendés a un paciente no mirás solo un problema, mirás la integralidad de cómo está conectado. No podés preguntar solamente el dólar sin saber, ¿va a dejar el Banco Central de emitir? Vamos a tener el día lunes, dentro de la ley Ómnibus, tachar el artículo 20 de la Carta Orgánica, que significa... Déjame, vos estuviste ahí. Sí. Con esta circunstancia, ¿se puede dejar de emitir? Sí, se puede. ¿Se puede clavar el freno de mano y que no se emita emisión cero? Se puede clavar el freno de mano. Claramente hay que buscar fuentes alternativas de financiamiento. De 4% de déficit primario, ingresos menos egresos del sector público. Hay cosas que sí se pueden cortar de inmediato. Por ejemplo, cuando te decía hace un instante, miro repartición por repartición, yo el día lunes cortaría todos los contratos y todos los consultores. Si cortás todo eso, dejo obviamente la planta permanente. Bien. Pero, ¿y ahí te alcanza para dejar de emitir o tenés que ir a buscar plata? No, no te alcanza. Tenés que buscar financiamiento doméstico, que lo hay financiamiento doméstico. ¿Quién es? Pero, bueno, fondos de inversión, empresas de seguros, es decir, hay muchos pesos dando vuelta en la Argentina y mucha gente no sabe qué hacer con esos pesos. Claramente hay que darle instrumentos. ¿Qué instrumentos le darías? Bueno, aquellos que están, por ejemplo, los que están vinculados con el campo, les daría instrumentos que estén ajustados con el precio de la soja. Es decir, al tipo que produce en el campo le daría un producto, un plazo fijo que esté ajustado con el precio de la soja. Es decir, mirar sector por sector y cuáles son los instrumentos que se pueden conseguir. Por supuesto, también lo que tenés que generar es una tendencia de decir, voy a tener un Estado que no gasta más allá de las circunstancias. En las empresas públicas le podés decir desde el día 1, señores, ustedes se bancan ingresos con egresos, no me traigan ganancias, porque una empresa pública no tiene por qué generarlas, pero sí manéjense como cualquier hijo del vecino, en donde se gasta tanto y de acuerdo a los ingresos que tiene. Todo eso va a tardar un tiempo. Y aún si sale bien va a tardar. Sí, pero hay un tema de trabajar sobre las expectativas. Si vos, el shock tiene que ser de anuncios, después obviamente se va a ir implementando día por día y la credibilidad se gana día por día. Bueno, pero todo el mundo está mirando los precios, las góndolas y el valor del dólar. Yo vuelvo insistentemente ahí. Yo te digo 950. Estaba publicado 930 el blue, pero había que conseguirlo. 950, 970, lo que sea. ¿Ese es un valor razonable? Menos, vos me vas a decir la integralidad. No, vamos a tener un presupuesto con déficit cero en el muy corto plazo y atendeme a la secuencia que me parece central. Ustedes estaban discutiendo también, la secuencia es la profundidad del programa, si el programa realmente es abarcativo, de estabilización, de crecimiento, desarrollo, mirando a cuáles son las... Argentina debiera tener, por ejemplo, una ley de innovación productiva, en donde estemos premiando impositivamente a aquellos que son innovadores en la producción,
Argentina tiene hoy un porcentaje de investigación y desarrollo que es medio punto del producto. Israel, por ejemplo, que lo miramos también dentro de la política exterior, en una situación complejísima como a ver, ¿cuánto invierte? 4 puntos del producto. Entonces, lo que digo es, y atendeme la secuencia, vos dijiste muy bien, ¿cuánto y cómo se aprueba? Esto es muy importante, que la ley ómnibus se apruebe durante sesiones extraordinarias y que el equipo económico se siente el día 5 de enero, después que terminan las vacaciones de Navidad y Año Nuevo en el hemisferio norte, que reabra el Fondo Monetario Internacional y se genere un nuevo programa con el Fondo Monetario. Si esto es así, Diego, voy a tu pregunta, el dólar financiero o el dólar marginal va a caer de 900. Entonces hay que buscar un momento de equilibrio. La forma de unificar el mercado cambiario es cuando vos veas esta secuencia: leyes, implementación, nuevo programa con el Fondo Monetario, llegás casi a abril cuando tenés la nueva cosecha, el tiempo mediante. Bueno, hoy todos estuvimos complicados con la lluvia en el tráfico, pero es una bendición que tengamos lluvia porque al campo le va a ir bien y vamos a tener una buena cosecha. Esa secuencia es fundamental para darte un valor del dólar que sea más bajo que el que tenés hoy en el tipo de cambio financiero. Te voy a hablar de un economista que se llama Roberto Moldaski. No es economista, pero muy dice bueno. una cosa que es muy importante. Mucho sentido común. Dice, existen 2 estados de ánimo. ¿Se vende o no se vende? Claro. Ahora hay un acompañamiento al cambio, ganó por 11 puntos Milei y empieza un proceso. ¿Puede haber recesión? Bueno, sin duda, si vos planteás solamente el ordenamiento de las cuentas públicas, vas a tener recesión. También hay que decir, y esto se ha dicho y lo comparto, lo hemos comentado también en tu programa, este gobierno deja un campo minado, con lo cual digo, tiene enorme cantidad de distorsiones y por lo tanto lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es sacar la basura debajo de la alfombra, mostrársela a todos los argentinos, mire con lo que nos encontramos y empezar a ordenar. Ahora, por eso es tan importante, para que el proceso recesivo sea lo más corto posible, plantear un programa de estabilización, crecimiento, desarrollo. No hablamos de infraestructura, pero es otro tema central. No hay plata, pero si tenemos un buen programa con el Fondo Monetario, se van a abrir las puertas de organismos multilaterales de crédito para plantear las obras centrales que Argentina debe tener para integrarse productivamente con el resto de la región y poder exportar más. Porque de lo que se trata es que toda la política pública debe tener un objetivo. No solo el ordenamiento de las cuentas públicas, sino generar más y mejor empleo y generar más dólares para que no estemos hablando del dólar todo el día. Es obvio que ya hay muchos sectores con recesión. Sí. Yo te lo preguntaba si se podía profundizar. Y ahora voy a pasar al otro eje que es fundamental, que es la inflación. Necesariamente va, cuando se equilibren los precios o se acomoden, o viste que se usa sinceramiento de precios. ¿Hasta cuánto puede haber inflación? ¿Hasta qué número? Bueno, nosotros en nuestro equipo ya estamos viendo con el ajuste del tipo de cambio que probablemente tengamos el día lunes, que este mes vamos a tener una inflación del 20%, entre el 18... ¿El diciembre puede ser? Diciembre. Noviembre probablemente lo habremos tenido en un 12, 14%, que vamos a tener ahora cifras del INDEC. Pero sin duda vamos a tener un verano caliente, pero en la medida en que se siga esta secuencia, leyes que están aprobadas por el Congreso, implementación por parte del equipo, nuevo programa con el Fondo Monetario, porque aquí una de las claves también, Diego, es que si vos tenés un nuevo programa, a mi juicio no hay que pedirle más plata al fondo, pero sí hay que pedirle más plazo. Y hay que pedirle más plazo porque hoy la deuda con el fondo, los vencimientos de capital, empiezan a pegarte fuerte del 2026 al 2030. Lo que le tenés que decir al fondo es: no te pido más plata, te pido más plazo. Moveme los vencimientos de capital del 2026 al 2030, porque estoy haciendo un programa 2024-2034. ¿Qué va a ocurrir de esa manera? Los bonos argentinos van a empezar a subir de precio. Eso quiere decir que vamos a tener dólares financieros, que por ahí vos me decís, ¿son dólares especulativos? Sí, son de corto plazo y especulativos. Pero en el corto plazo nos sirven para estabilizar el tipo de cambio y de esa manera estabilizar la inflación, que tengamos un pico, pero después que empiece a bajar a partir de los primeros meses del año que viene.
Martín, gracias por haber venido. Un placer. Vamos a hacer una pequeña pausa.